La Corporación Eléctrica del Ecuador y el Roseximbank de Rusia firmaron el acuerdo complementario que permitirá a corto plazo el financiamiento por $195.2 millones para la construcción de una planta de turbinas de gas y una central eléctrica de turbina de vapor en el proyecto Termogas Machala en el Ecuador. El documento fue firmado por la parte rusa por el presidente de la Junta del Roseximbank, Dmitry Golovanov, y por la parte ecuatoriana por el director general del SELEC, Eduardo Barredo. En su intervención, los altos directivos destacaron el buen momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales entre los países, las mismas que se han visto fortalecidas desde el 2009 con la primera visita histórica del presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. En su alocución a los presentes, el embajador del Ecuador en Rusia, Patricio Chávez Zavala, destacó el aporte de la Federación de Rusia a los planes estratégicos de nuestro país y el gran potencial de cooperación en otros de la misma índole que mantenemos en la cartera de proyectos. A su turno, el presidente de la Junta del Roseximbank, señor Dmitry Golovanov, subrayó que la cooperación con el Ecuador es un primer paso en el desarrollo de diversos proyectos que el Estado ruso espera concretar en la nación latinoamericana y que se han convertido en la puerta de entrada de las empresas rusas a la región, entre las que destacó el importantísimo aporte de Interrao Export. Termogas Machala es el segundo proyecto en el que participa Rusia con un financiamiento que permite a la empresa el suministro de equipos para la construcción de infraestructura.